Si hoy sientes que Dios guarda silencio, si rezas y no pasa nada, si miras al cielo esperando una respuesta y lo único que recibes es una quietud que duele, entonces esta historia no empieza con algo bonito, ni con promesas rápidas. Comienza con una verdad incómoda que pocos se atreven a decir. Hay momentos en los que Dios parece callar justo cuando más lo necesitamos. Ese silencio puede quebrarnos por dentro. El silencio fue lo primero que lo desarmó. No era un silencio común, no era solo la ausencia de ruido, sino una presencia pesada, densa, casi insoportable, como si el cielo entero hubiera decidido guardar un secreto justo cuando más necesitaba una respuesta. Y en ese silencio, que no gritaba, pero oprimía, nació la pregunta que nunca se atrevió a pronunciar en voz alta. ¿Y si Dios ya no me escucha? Había rezado antes, muchas veces con palabras aprendidas y con palabras improvisadas, con oraciones largas y con suspiros torpes. Pero esa noche fue distinta. No había consuelo en repetir fórmulas, ni alivio en cerrar los ojos, ni descanso en arrodillarse. Todo parecía quedarse suspendido en el aire, como si sus plegarias chocaran contra un techo invisible. Esa sensación, más que dolor, provocaba una soledad profunda, la clase de soledad que no se cura con compañía humana. No era un hombre sin fe, tampoco alguien ajeno a Dios porque había crecido escuchando que el Señor nunca abandona, que siempre responde, que siempre sostiene, pero ahora esa certeza no lograba atravesar lo que sentía en el pecho. Cuanto más intentaba aferrarse a ella, más distante parecía volverse, como si la fe, en lugar de ser un refugio, se hubiera transformado en un eco lejano. El problema no era el sufrimiento en sí, porque ya había sufrido antes, sino la ausencia de una explicación clara, la falta de una señal, de una palabra, de un gesto mínimo que le permitiera entender que aquello tenía sentido. Comprendió que hay momentos en los que el dolor no viene acompañado de lágrimas, sino de preguntas que no encuentran dónde apoyarse. Esa noche abrió el Evangelio sin buscar un pasaje concreto, con la esperanza casi ingenua de que una frase saltara de la página y le hablara directamente. Pero lo que encontró fue algo distinto. Al leer despacio, se topó con una escena que había escuchado muchas veces sin detenerse realmente en ella. Una escena en la que incluso el Hijo de Dios experimenta el abandono más absoluto, no porque el Padre lo haya dejado, sino porque el silencio también forma parte del misterio de la salvación. Allí estaba Jesús, clavado en la cruz, pronunciando palabras que no suenan a victoria inmediata ni a consuelo rápido, sino a una confianza llevada al límite, una confianza que no elimina el sufrimiento, sino que lo atraviesa. Al leerlo, comprendió algo que nunca había querido aceptar del todo, aunque incluso en la vida de Cristo hubo un momento en el que el cielo no respondió con una explicación clara, sino con un silencio cargado de amor. Ese descubrimiento no resolvió su problema, no eliminó su angustia, no cambió de inmediato su situación, pero produjo un giro interior profundo. Por primera vez, dejó de exigir respuestas y comenzó a preguntarse qué estaba siendo llamado a aprender en medio de esa oscuridad. Entendió que la fe no siempre consiste en sentir a Dios cerca, sino en permanecer cuando todo parece indicar lo contrario. Recordó entonces a María, no como una figura lejana o idealizada, sino como una madre real, de carne y de fe, que guardaba las cosas en su corazón incluso cuando no las comprendía. Pensó que quizás el silencio que ahora lo envolvía no era castigo ni abandono, sino un espacio sagrado donde algo estaba siendo gestado. Porque hay silencios que destruyen, pero hay otros que preparan. Silencios que no hablan, porque están trabajando en lo profundo, moldeando el alma, purificando las intenciones, despojando la fe de apoyos superficiales para que pueda sostenerse solo en Dios y no en lo que Él concede. Y esa idea, lejos de tranquilizarlo por completo, lo invitó a permanecer, a no huir, a no cerrar el corazón. Pasaron los días y nada cambió externamente. Las circunstancias seguían siendo difíciles, las respuestas no llegaban, las puertas continuaban cerradas, pero algo en su interior comenzó a transformarse de manera silenciosa, casi imperceptible. Dejó de medir su relación con Dios por lo que sentía y empezó a vivirla desde una confianza más desnuda, más real, menos dependiente de emociones. Aprendió a rezar de otra manera, no pidiendo explicaciones, sino ofreciendo su desconcierto, no buscando señales extraordinarias, sino permaneciendo fiel en lo pequeño. Entendió que la verdadera madurez espiritual no se demuestra cuando todo va bien, sino cuando el alma elige quedarse, incluso cuando no entiende, incluso cuando no siente, incluso cuando el silencio pesa más
que cualquier palabra. Y fue en uno de esos momentos ordinarios, sin luces especiales ni emociones intensas, cuando comprendió algo decisivo, que Dios nunca había dejado de actuar, solo había cambiado la forma. Mientras él esperaba una respuesta externa, el Señor estaba obrando en lo profundo, sanando heridas antiguas, fortaleciendo una fe frágil, enseñándole a amar sin garantías, a confiar sin condiciones. No hubo una frase reveladora, no hubo una señal espectacular, no hubo una solución inmediata, pero hubo paz, una paz distinta, más sobria, más estable, una paz que no dependía de que todo se resolviera, sino de saber que incluso en el silencio, incluso en la espera, incluso en la noche, Dios seguía presente, sosteniendo, guiando, acompañando. Entonces entendió que el silencio de Dios no es ausencia, sino pedagogía, que no siempre responde como esperamos porque su mirada es más amplia que la nuestra, y que muchas veces calla, no para alejarnos, sino para llevarnos a un nivel más profundo de confianza, uno donde la fe deja de ser una emoción pasajera y se convierte en una elección consciente. Hoy, cuando recuerda esa etapa, no la idealiza ni la romantiza. Sabe que fue dura, incómoda y exigente, pero también reconoce que allí su fe dejó de ser infantil y comenzó a ser verdadera. Aprendió que creer no es sentir siempre, sino permanecer, y que incluso cuando el cielo guarda silencio, el amor de Dios sigue obrando con una fidelidad que no falla. Si hoy tú también sientes que Dios calla, que rezas y no recibes respuesta, que preguntas y solo encuentras silencio, recuerda esto: no estás solo, no has sido olvidado, no has quedado fuera de su mirada, porque el mismo Dios que permitió el silencio en la cruz es el que transforma ese silencio en resurrección, en vida nueva, en sentido profundo, aunque ahora no lo veas. Permanece, confía, no huyas. A veces Dios no responde de inmediato, no porque no le importes, sino porque está haciendo en ti algo más grande de lo que podrías comprender con una sola palabra. Si esta historia te ha acompañado, compártela con alguien que necesite escucharla y dale un me gusta para que este mensaje llegue a más corazones.